Ahora vamos a ver otro método que se usa para sumar vectores, para encontrar el vector resultante o la fuerza neta. Tengo acá un eje dibujado donde tengo tres vectores, el eje Y y el eje X. Tengo vector A, B y C. Acá tengo los ángulos correspondientes. El vector A con el eje X forma un ángulo alfa de 40 grados. El vector B con el eje X forma un ángulo beta de 55 grados. Y el vector C con el eje Y forma un ángulo gamma de 20 grados. Y acá están los valores de los tres vectores. Fíjense los tamaños de los vectores. El más chico, que es el de 50, el verde lo dibujé más pequeño que los demás. Después, vector A de 70, lo dibujé más chico que el vector C, que vale 80. ¿Sí? No utilicé una escala, pero sí tuve una referencia al momento de dibujar los vectores. Bien. Si no vieron los videos, vayan a ver los videos que están subidos en plataforma de otro docente. Están los links en plataforma sobre descomposición de vectores. No voy a ver todos los detalles porque nosotros ya lo vimos a esto, donde se utiliza seno, coseno y eso. Simplemente vamos a repasar. Entonces, cuando tengo cateto adyacente, utilizo coseno. Y cuando tengo cateto opuesto, utilizo seno. Voy a descomponer estos vectores en el eje Y y el eje X. Voy a trazar ambos ejes. Nuevamente. Y X. Y ahora voy a descomponer. El vector A tiene una componente en el eje X y en el eje Y. Miren que voy a dibujar acá. Mejor con una regla. Voy a marcar los vértices de donde van a estar mis componentes. Entonces, mis componentes van a ir de donde cortan los ejes hasta acá y la otra para acá. Entonces acá voy a dibujar AX. Esta es la componente en el eje X de mi vector A. Y acá voy a dibujar Y. La componente del vector A en el eje Y. Fíjense que la dibujo, siempre dibujo un rectángulo acá y hasta ahí llegan. ¿Sí? No se pasan para abajo del largo del otro vector. Bien, voy a hacer lo mismo para los demás. Al vector B, voy a dibujar acá el rectángulo para ver hasta dónde llega. ¿Sí? Y ahora dibujo sus componentes. BX, componente B en el eje X. Fíjense que llega bien hasta la línea. Y acá, BY. Componente en el eje Y del vector B. Y ahora voy a hacer lo mismo para el vector C. Trazar las líneas. Bien. Y ahora acá. CX. Y allá, componente en Y de C. CY. Bien. Lo que voy a hacer ahora es pasar, para que no me quede todo mezclado, voy a pasar todas las componentes hacia el nuevo sistema de ejes que hice. Con las mismas medidas voy a pasar CX y CY. 1 centímetro me quedó. CX. Y acá CY. Fíjense que CY quedó positiva, porque quedó hacia arriba en el eje Y. CX quedó hacia atrás
en el eje X. Entonces es una componente negativa. Ahora vamos a ver el B. BI es positivo, fíjese que va hacia arriba. BI. Y BX también es positivo, va hacia adelante. BX. Y ahora me faltan las componentes del vector A. El vector A. También la componente en el eje X es positiva, va hacia adelante. BA, AX, perdón. AX. Vamos a borrar acá esta B que no va. Listo. Y la componente en el eje Y del vector A es negativa, o sea, va hacia abajo. Ahí. Bien, ahora lo que voy a hacer es empezar a calcular. Para encontrar la fuerza neta en X, o sea, voy a calcular todo lo que tengo en X y luego todo lo que tengo en Y. En el eje X tengo AX, BX y CX. Entonces tengo que calcular esas componentes. Vamos a empezar por AX. Vamos a poner acá eje X. AX. Componente AX. Me fijo acá. Tengo el vector A y acá tengo AX. ¿Qué voy a usar? Voy a usar coseno, pues es el cateto adyacente al ángulo. En este caso tengo cateto adyacente, tengo el ángulo pegado ahí. El vector A, entonces, va a ser A por coseno del ángulo. AX, entonces va a ser A, vector A valía 70. Por coseno del ángulo. ¿Qué ángulo voy a usar? El ángulo alfa, que es 40. A ver esa cuenta. 70 por coseno de 40. Me dio 53,6. Entonces la componente AX, 53,6 newtons. Si estoy hablando de fuerzas, newton. Puedo usar cualquier otro vector. Bien, ahora tengo X. Ahora me falta BX, que también voy a usar coseno porque también es el cateto adyacente. Entonces BX va a ser B por coseno del ángulo. Vector B valía 50. Por coseno del ángulo entre vector B y el eje X, que es el ángulo beta, 55 grados. Entonces 50 por coseno de 55. 28,67. Voy a redondear a 28,7. También positivo porque están tanto AX como BX hacia adelante, hacia la parte positiva del eje X. Y ahora tengo hacia la parte negativa el vector CX. Y fíjense que yo no tengo el ángulo entre el vector C y el CX. No tengo el ángulo entre el C y el eje X. Tengo con el eje Y. Entonces este sería mi cateto opuesto, ya no es el cateto adyacente. ¿Qué voy a utilizar? Seno del ángulo. Entonces CX va a ser vector C por seno del ángulo. Vector C valía 80 por seno de el ángulo. Yo puse alfa, pero no era alfa, era gamma. Y acá también había puesto alfa y era beta. Coseno de beta. Y acá es gamma. Bien, gamma vale 20.
Entonces, Cx va a ser 80 por seno de 20. 27,36. Vamos a redondear a 27,4 newtons. Y si quiero, ya le puedo poner signo negativo. ¿Por qué? Porque va hacia atrás en el eje. Bien, ahora ya tengo las tres componentes que las tengo en el eje X. Ya tengo calculadas. Bien, tengo AX y BX hacia adelante, o sea, son positivas. Y tengo CX hacia atrás. Ya le puse signo negativo. Ahora, si recuerdan del otro video de suma de vectores, para encontrar la fuerza neta en X, ¿qué voy a hacer? Voy a plantear todas las fuerzas que tengo. Tengo estas dos, y las voy a sumar porque son positivas, van hacia adelante. Entonces voy a sumar BX más AX. ¿Y quién voy a restar? La fuerza que está hacia atrás, CX, que ya sé que es negativa. Entonces menos CX. Si quiero puedo poner menos acá o acá, es lo mismo. Fuerza neta en X, entonces, va a ser BX me dio 28,7 menos AX que me dio 53,6. Más, perdón, era más, la estoy sumando, Y a esta, que le habíamos puesto el signo negativo, entonces, porque la voy a restar acá, vamos a ponerle menos 27,4 y newtons ahí no iba. Entonces, ¿qué hice? Sumé todas las fuerzas que tengo en el eje X. Estas dos positivas y esta negativa. O sea, la resto porque va hacia atrás. Y ahí me va a quedar 28,7 más 53,6 menos 27,4. 54,9. 54,9 newtons. Esta es la fuerza resultante en X. Como ven es positiva, o sea, va a ir hacia adelante. Ahora voy a hacer todo lo mismo, pero para el eje Y.